Miren lo que decía el senador Petro alrededor del gobierno del presidente Iván Y Duque. creo que vamos camino a una dictadura. Que íbamos camino a una dictadura, pero escuchemos por qué. ¿Por qué? Porque ustedes hicieron elegir el candidato a la Corte Constitucional que les convenía. ¿Acaso eso no es lo que están haciendo ustedes, presidente Petro? Porque ustedes hicieron elegir la procuradora que les conviene. Pero si acaso eso no fue lo que hizo el presidente Petro con el señor El Hach, que inclusive, todo hay que decirlo, recordemos que hizo una convocatoria pública para que la gente, creyendo que el tema iba a ser por mérito, se postulara y escogió precisamente al que no se postuló en la convocatoria pública. Es decir, engañaron a la gente y después terminaron metiendo un sapo que se tuvo que tragar todo el petrismo, porque recordemos además que ellos, los que hicieron elegir esta vez al procurador, todo el tiempo denigraron del señor El Hach. Siempre hay un trino y hay muchos de los señores petristas en contra del Hach, hoy procurador escogido por ellos. Vamos a ver por qué más el gobierno de Duque era una dictadura. El fiscal que les conviene. Él también escogió a la fiscal que le conviene, a esa que tiene el proceso del hijo de Nicolás Petro, del hijo de Gustavo Petro, perdón, Nicolás Petro, precisamente congelado, esperando a que haya vencimiento de términos. Pero no solamente ese, hay otros casos que enlodan a este gobierno y desde que la señora fiscal, la que Petro ternó, se posesionó, entonces todo eso está parado. Pero además, las otras dos ternadas hoy gozan de altos cargos en el gobierno, en el ejecutivo. Vamos a ver por qué más, a ver si de pronto hay alguna que él no haya hecho, porque hasta aquí lo que vamos viendo es una hipocresía rampante. Quieren la mayoría de la Corte Constitucional. Quieren silenciar el Congreso de la República. ¿Acaso eso no es lo mismo que él ha hecho? También quiere la mayoría de la Corte Constitucional y ya empezó. Recordemos que hace poco se eligió al candidato que ellos querían y el año entrante va a haber otras dos elecciones que las va a postular él. ¿Y cuántas veces él ha querido silenciar al Congreso? Pero además amenaza al Congreso. Nada más hoy amenazó al Congreso cuando le pidió la renuncia a Ricardo Bonilla, que entre otras cosas días pasados lo estuvo defendiendo. Paradójicamente, el señor Bonilla le piden la renuncia o se hace pública la solicitud de renuncia después de que el país conociera que el señor Bonilla denunció ante la fiscalía al hijo de Petro y a Ricardo Roa, cabeza de Ecopetrol e íntimo de Petro. Sigamos. Y si eso no faltara, quieren amedrentar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Acaso no hemos visto, por ejemplo, cuando se iba a elegir el fiscal general, que se tomaron la corte otra vez, como hace unos años se tomaron el palacio? Bueno, no exageremos porque entonces van a decir que estoy compartiendo algo falso. No, me corrijo, no se lo tomaron como hace unos años, porque hace unos años el grupo al que él pertenecía, el M-19, se tomó el palacio y esto pues fueron más de 24 horas y además ocasionó muchos muertos. Esta vez, por fortuna, no llegamos hasta allá. Pero estuvimos muy cerca, por lo menos los que vivieron la toma de aquella época, orquestada por el grupo al que él pertenecía, entonces sí recordaron en esta nueva mini toma lo que se vivió para entonces. Porque les está juzgando a su jefe político. Aquí pasa lo mismo. La Corte está juzgando a los nombramientos que él pone y por lo mismo él ataca a la Corte. Ni Corte Suprema, ni Corte Constitucional, ni Congreso de la República, y Procuraduría, y Fiscalía, y Contraloría de su bolsillo. Pareciera que estuviera describiendo el senador Petro al gobierno del presidente Petro. Lo que pasa es que como el presidente Petro se da después del senador Petro, pues seguramente el senador Petro hoy estaría haciéndole oposición al presidente Petro. Han concentrado el poder público tal cual Maduro lo concentró en Venezuela. Quienes llevan este país a una dictadura no somos nosotros, la oposición, son ustedes. Esa se puede voltear. Oiga,
El Maduro que se robó las elecciones en Venezuela, el mismo que Gustavo Petro hasta el momento no ha rechazado. Y decía Petro en su momento, en el gobierno de Duque, que Duque se comportaba, perdón, y controlaba el poder como lo controló Maduro en Venezuela, como lo está controlando Petro hoy en Colombia. Pero además termina con una que podemos fácilmente voltear, que quienes llevan el país por concentrar el poder a una dictadura no son la oposición, sino el ejecutivo en su momento. Y como el ejecutivo de hoy está haciendo exactamente lo mismo, entonces aquí no se está orquestando un golpe blando, sino que la oposición no es la que está llevando el país a la dictadura ni al golpe, sino el ejecutivo de Gustavo Petro. Paradojas, pero por eso el país tiene que tener memoria. Esta era la narrativa del senador Petro antes de ser presidente. Llegó al Ejecutivo, se conquistó al país de esta manera, mintiendo, diciendo que iba a llegar a hacer las cosas de manera diferente y lo único que ha hecho es más de lo mismo. Si hay alguien que me pueda decir a mí que Gustavo Petro en estos 2 años no ha concentrado el poder como se lo criticó a Duque, me dicen y podemos negociar este video. Por eso, señores, estamos a 18 meses de elegir presidente nuevamente. Y de ustedes depende si nos vamos a dejar meter otra vez los dedos aquí, a la boca.